Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy, como siempre, me encuentro con una invitada muy especial, Sandra Patiño. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, David, la invitación y pues súper contenta de estar aquí, de compartir contigo una tarde que espero sea muy amena. Y es un podcast que estaba como que muy esperado, ¿no? Sí, Como que bastantísimo. por cuestiones de mi trabajo, mis viajes, ahora estoy un poco enferma, pero llegó el Ujú, día y estaba súper contenta. ujú. Bueno, como te decía, tras cámaras, para mí es importante este podcast porque, bueno, veo lo que haces, a lo que te dedicas, la gente que te conoce obviamente sabrá qué es lo que haces, pero hay una pregunta que yo te quería hacer a título personal porque me pasó que viniendo de la playa, la semana anterior me encontré con un baúl de recuerdos de libros del colegio, de la universidad, y entre ellos un librito que fue el que me hizo escoger la carrera que yo quería seguir. Pero hasta quinto curso yo quería ser médico. Entonces quería preguntarte a ti, ¿qué fue lo que te inclinó a ser médico, no sé, a coger esta rama de la medicina, de la salud? A ver, mira, es súper curioso porque yo de niña, no es que yo quise ser doctora, sino porque ya tú empiezas con tus inclinaciones, que a jugar, pero yo me veía más como una gran empresaria, como que vestida de traje, como que banquera, más o menos yo me veía así. Ok, Pero en mi desarrollo yo tenía unas migrañas súper fuertes y me llevaron a hacer un estudio neurológico y solamente te hacían en esa época en la Universidad Estatal. Me hicieron este examen y no sé por qué, pero mis papás no estaban ahí y yo empecé a caminar por la universidad, por la facultad. Entonces vi fetos en los frascos, llegué al ok. anfiteatro y realmente me llamó muchísimo la atención. Y desde ese día fue mi inclinación hacia la medicina. Por otra parte, soy una persona como que ayudo muchísimo, pero, o sea, independientemente de tu profesión lo puedes hacer, pero cada vez me iba como que encaminando y soy una persona como que de mucho reto. Entonces se me hizo una carrera muy complicada desde el hecho de entrar, éramos 1.200 aspirantes o más Ujú. y entraba recién el 10%. Y no es que tú tenías que cumplir cierta calificación, Como sino que ahora. realmente tenías, Ujú. no sé cómo sea ahora, pero tú tenías que llegar al 100% porque era un porcentaje, era el 10% de las mejores notas. No es que tenías que llegar al 80% o sacar un mínimo, sino que realmente tenías que ir al 100 porque no sabías con cuántas décimas te quedabas fuera. Entonces, poco a poco ese carácter mío se ha ido formando cada vez un poco más fuerte y ha sido también como que esas ganas de seguir a más y más retos Ujú. y eso fue uno de los motivos por los que terminé siendo médico. Pero y en este proceso bueno, del ya al escoger la carrera y todo eso, creo que las expectativas son importantes, pero durante el transcurso ya vivirlos es de otra manera, ¿no? Porque, o sea, hay una frase de Jerry Seinfeld que a mí me gusta mucho, que dice que la felicidad es encontrar la tortura correcta. Entonces, aquello que repetidamente lo vas a hacer, pero lo disfrutas por el simple proceso, más no el fin, no sé, porque hoy en día es mucho este tema de escoger una carrera por la salida económica que te dé, o el título, o el estatus social que te va a dar, ¿no? ¿Cómo viviste este proceso de la medicina ya como carrera? Porque quiera que no, es una de las carreras más fuertes que existen por el mismo hecho de tratar con seres humanos en el ámbito de la salud. Claro, es súper dura porque, o sea, tienes que estar todo el tiempo estudiando. O sea, teníamos clases de 7 de la mañana a 7 de la noche y pues realmente te tiene que gustar. Y como tú dices, hablando de la tortura, yo siempre digo, en cambio, o sea, poder vivir de lo que te gusta o de tu hobby para mí es una dicha, porque al final del día no trabajas. Nunca me encaminé realmente por un lado económico ni por un lado de estatus, sino Ujú, realmente era como que soy muy ávida de aprender, de conocer y realmente me atraía mucho de la naturaleza humana, que realmente es una cosa de locos, meterte en el mundo y entender. Súper duro, te lo puedo decir hasta ahora, porque tú vas sacrificando muchas cosas en lo amoroso, a lo mejor en crear una familia, porque tienes que prepararte ujú, tanto para el un día llegar y decir, bueno, tengo mi especialidad, porque es muy difícil quedarte como médico general, ¿no? Porque es como que un esfuerzo que no retribuye. Amigos, si no están en tu círculo, pues yo realmente empecé de salidas, de fiestas y cosas así, ya casi cuando me gradué. Entonces, sí, por mi carácter, mi forma de ser, sí me ayudaba como quedarme en casa
Yo hice mi especialidad en Europa y yo decía, wow, vine acá a estudiar y mi mamá me decía, no, dice, ellos tenían un local de fiestas, salían al local, volvían a la madrugada, dice, te dejábamos estudiando y te volvíamos y te encontrábamos estudiando 2, 3 de la mañana. Pero yo no me había dado cuenta de ese recuerdo hasta que ellos me hicieron ese acuerdo, porque yo Ujú, pensé que realmente fui a estudiar en Europa porque era otra dinámica, o levantarte 4 o 5 de la mañana, moverte en metro, moverte en autobús para llegar a la biblioteca, estudiar en el que todo el mundo estudia, en el que todo el mundo ocupa una biblioteca. Entonces, son cosas que ujú, a lo que tú ves atrás dices: "Guau". ujú. Pero sí, o sea, sí es duro realmente el proceso de llegar Ahora que estamos a a puertas esto. del nuevo inicio de semestre, ¿qué recomendación le darías a aquellas personas que están inclinadas o que van a empezar a estudiar medicina? Independientemente, cualquier rama tiene su dificultad y yo creo que tú Total. naces para ciertas cosas. Yo siempre digo, soy pésima para la memoria, los nombres propios, pero en cambio yo soy súper buena para una memoria fotográfica. Entonces yo digo, yo no sé cómo fui médico o pasé farmacología de memorizar muchas cosas, pero tengo otro tipo de capacidades, ¿no? Independientemente de la rama, yo lo que recomendaría es obviamente empezar así desde cero con tus apuntes, o sea, no dejar para el último porque yo sacaba, mi mamá me hacía limpiar la casa y sacaba una cosa gigantesca de copias de libros. En mi época se manejaba así, me imagino ahora será un poco más digital. Y yo decía, wow, me leí todo eso. Entonces, claro, ya después querer leer todo eso va a ser imposible. Entonces, ir haciendo tus resúmenes, ir haciendo tus cositas desde el día Ujú, uno te va a facilitar. Yo soy mucho de escribir, hasta el día de hoy escribo, a mí me cuesta lo digital, me gusta escribir mucho, los colores, la mnemotecnia que se maneja mucho en Europa, o sea, como que relacionar ah, palabras, ok. imágenes. Como te digo, soy muy fotográfica, pero al final del día yo aprendí como que después de haber hecho el pregrado, pero me sirvió para el posgrado y para ya la vida futura. Entonces, son como que esas cosas como que no manejamos Ujú, mucho en Latinoamérica los cuadros sinópticos, ese tipo de cosas que yo creo que les va a ujú, servir y a tiempo, porque querer retroceder en tercer trimestre, recuperar es más ujú. difícil. Y hay cosas, no sé, que veas en retrospectiva como que, bueno, quizá por tu forma de ser, como tú dices, te, conscientemente hiciste ese sacrificio que no es sacrificio, sino al final te gustaba lo que estabas haciendo, pero es que, verás, ayer yo salí con una amiga de la universidad a los tiempos y yo me acordaba que en su momento, cuando estaba estudiando psicología, hoy en día miro en retrospectiva y digo, chuta, hubo materias que quizá volviendo, bueno, no volviendo en el tiempo, sino con el mindset que tengo ahora, quizá les preste más Exacto, le atención sacabas que más le provecho hubiese sacado más o le provecho. entendías mejor. Exacto, exacto, pero, o sea, ya digo, quizá la vida es muchas veces es más comprensiva cuando ves al pasado, porque en ese momento es como que actúas con las herramientas que tienes, pero sí siento que le hubiese sacado más provecho. De hecho, ahora es como que estoy en un dilema existencial de no sé si ser una especialidad, me gusta mucho la medicina, me encantaría la psiquiatría, todo eso, entonces es como que siento que incluso ahora estoy en como que en un estado más maduro emocionalmente, donde ya no es esa época donde quizá lo ves como que la la joda, los panas y todo eso, pese a que sí, el estudio era importante, pero quizá emocionalmente estaba como en otra onda que me impidió quizá esa inmadurez sacarle provecho de la manera que creo que lo haría ahora, ¿no? Entonces no sé si eso te pasa con ciertas cosas, tal Obvio vez. que pasa y pasa a todo el mundo y no solamente olvídate la universidad, o sea, si acuérdate cuando te tocaban las tablas de multiplicar era una tortura y hay hasta una meme que por ahí un niño me dice por qué Diosito me hizo tonto cuando le piden una suma, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes ya tu madurez o tu experiencia, porque no es solamente una madurez como persona, sino tienes ya una madurez como profesional en cosas que te parecieron tan complejas que luego te parecen simples, ¿no? Ujú. Pero claro, y estamos ya del otro lado y si nos gusta leer, aprender más, tenemos un conocimiento mayor que te permitiría ser un docente, por ejemplo. Yo no soy mucho de docencia a nivel pregrado, no me da el carácter, no me da el tiempo, no sé qué no me da, pero, pero claro, el informarte, el aprender, sí te da esa capacidad. Como todos, ¿no? Al final es algo dificultoso, pero si tuviera que retroceder el tiempo y aprovechar algo más, tal vez como te digo, o sea, como que ir un poco más afino ciertas materias, pero yo creo que todo es parte del proceso. Sí, totalmente. Sí, Deme un segundito, solo recojo algo que es importante, ¿ya? Bueno, luego de una pequeña pausa para ver el café y hacer más amena la charla. somos café lovers, Sí, acabamos de descubrir. 100%. Pero de hecho, o sea, por el clima como que me parecía un poquito, pero alguien me dijo, no sé, tú que eres médico, me sabrás responder esto, que el café caliente como que ayuda también un poco a regular la temperatura del cuerpo en situaciones de mucho calor, no sé.
Bueno, te vasodilata también, Ah, ok, pero entonces por eso ayuda. más que nada es la sustancia más que la temperatura, Ujú. pero sí. Y bueno, yo también hubo una época donde era muy, muy cafetero, o sea, por ejemplo, también llegaba al extremo de tener unas 5 tazas al día, que lo cual no beneficiaba mucho porque también estaba en un periodo ahí psicoemocional un poco extraño, entonces como generaba mucha ansiedad. Pero he leído también que el café tiene muchas propiedades para las personas que lo consumen quizá de una manera regular. No sé qué propiedad, o sea, qué beneficios podríamos ver de una Bueno, persona que consuma. es un buen Ujú, estimulante, te ayuda a nivel muscular también, hormonal, emocional, pero claro, como tú dices, los extremos cien por siempre, ciento. ya si así tomes muy poquito, si te vas hacia el otro lado, incluso en el agua, claro que es dañino, pero sí tiene sus como antioxidante también, como termogénico o elevador de la temperatura corporal, por ejemplo, todos los termogénicos a nivel deportivo deben tener cafeína o teína, Ok. entonces sí tiene Ujú. sus propiedades también. Eso para todos los cafeteros, entonces ya Sí, saben. sí, sí, completamente. Bueno, volviendo al tema este de la carrera, no sé si también te pasó esto, pero o sea, es inevitable asociarlo con la mía, porque yo también, o sea, cuando estuve en los primeros ciclos de psicología y todo ello, o sea, como que fui haciendo muchos clics de las materias con mi vida, no sé, relacionando, por eso esto, A o B razón. Quizá en la rama de la medicina es algo parecido o no sé, no sé si te pasó como que te fuiste concientizando más incluso sobre la salud y el autocuidado, descubriste ciertas cosas que quizá decías, wow, yo hacía esto y me doy cuenta de que está mal. No sé, por ejemplo, el azúcar, al menos para David, hasta hace unos años atrás, el consumo del azúcar era algo natural, o sea, porque crecí con eso, el consumo era diario y todo eso, entonces con el tiempo te vas dando cuenta de que no, o sea, que el consumo excesivo de azúcar y el azúcar procesada igual, o sea, tiene un efecto negativo en la salud. No sé si te pasó eso, darte cuenta de muchas cosas en tu vida gracias a tu carrera. Bueno, con la carrera, así como hablando de pregrado, muy poco. Ah, Creo ok. que todavía no tenía esa gran madurez o responsabilidad o estaba realmente dedicada a graduarme. Ibas teniendo afinidad para ciertas cosas, lo que Ujú. sí, lo malo de los que estamos en la rama de la salud, creo que de una u otra manera nos volvemos un poco hipocondríacos. Ah, ok, O sabes qué te puede pasar y un poco más asustadizo. Pero ya a lo largo de mi posgrado, ya a lo largo de mi vida profesional, ya como que hilando fino con la vida fitness, con mi deporte, entonces ahí sí, esa información sí me ha servido como para encaminar mejor mi vida como tal o tener un poco más de afinidad hacia dónde ir. A mí me gustaba mucho la deportología ok. y mis papás no querían mucho que sea deportóloga. ¿Por algo en Entonces, específico? me decían que me iba a morir de hambre. Las salidas Entonces, económicas, sí, ya, ok. me gustaba mucho la geriatría, me encantan los viejitos, me encantan, me encantan, me encantan. Quise ser geriatra también, pero de una u otra manera con mi especialidad, con la medicina estética y la nutrición deportiva, como que pude juntar pasiones mías, entonces con mi deporte y todo, entonces como que con Ujú. el tiempo las piezas se fueron uniendo y cien por tuve una ciento muy buena dupla. Y con lo de que tú me comentabas, pues sí, más que el pregrado, sí fue el posgrado. Ujú, Ahora, claro, la juventud o los jóvenes somos diferentes, ¿no? Hay un ujú. efecto que se llama un efecto Born, que cada 10 años las generaciones son más inteligentes. Y te puedo decir que yo a los 24 años era mucho más sumisa que alguien de un 24 de ahora, ¿sí me entiendes? Como que En- más maduro, ok, como que más vida, más calle, más ajá, todo. Entonces, ujú, claro, es como que una conciencia diferente ujú, a alguien de 24 ahora o alguien de 24 ujú, hace ujú. 20 años atrás. Pero bueno, 100%. De hecho, creo que a mí me pasó también eso. Siempre he hablado en los podcasts que el tema de la pandemia para mí fue un punto de inflexión muy importante porque fue como que ciertas cosas hicieron mucho clic en mi vida. O sea, yo venía del 2019 un proceso de internamiento por el consumo de drogas y todo eso. Entonces, estaba como que salí de la clínica con más dudas que respuestas. Porque, o sea, quizá es, no digo mi naturaleza, pero sí es como algo, un rasgo de mi personal cuestionarlo todo, Todo. o sea, absolutamente todo. Entonces, para mí este tema de la clínica era muy dogmático, muy sectario para mí, entonces como que no me hacía clic muchas cosas. Entonces, en este proceso de la pandemia, más bien, al estar, bueno, fue para mí, yo digo que para mí fue light porque ya estuve interno, entonces estar encerrado con la familia, con televisión y con todas las comidas que quieras, Era todavía mejor. era mucho mejor. Y ahí fue cuando empezó mi curiosidad más profunda sobre la psicología, como tú dices, no en la etapa universitaria, sino llegó luego.
Entonces creo que ahí más bien, creo que esta parte de ser autodidacta también es muy importante, aunque es muy limitante también ciertas cosas, pero como que me llegaron ciertas respuestas en el ámbito de la salud mental a mí que yo estaba buscando. Y ahí fue cuando también me incliné, porque yo honestamente, conciencia de salud física, cero, así, cero, tenía cero, era como que tenía una vida alimenticia muy desordenada, horas de descanso muy alterados, todo eso. Entonces, ya con ese entonces que tenía 24 años, era como, chuta, ya sentía, por ejemplo, me levantaba, dormía 10 de la noche, me levantaba 6 de la mañana y aún así me sentía cansado. Entonces, decía, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está ocurriendo? Entonces, creo que tener esta conciencia sobre tu cuidado, autocuidado, no va solo en la salud mental, sino también en la parte física, que es donde se convergen, creo, ambas ramas, ¿no? Desde tu punto de vista, y eso es algo ya personal, o sea, ¿qué me pudieses decir? Por ejemplo, yo soy una persona muy dulcera, que soy muy goloso con los postres y todo eso. ¿Qué impacto está teniendo hoy en día, en pleno siglo XXI, el consumo del azúcar, que es algo que quizá no le estamos obviando? O sea, vemos consumos de mucho tipo de sustancias que hablamos y todo eso, pero como que el azúcar, como lo vemos tan dentro de nuestro día a día, que no nos damos cuenta el impacto que quizás esté teniendo a nivel físico, cerebral y también a la salud mental. Bueno, como tú dices, yo me di cuenta de la alimentación mía a los 24. Imagínate, mi conciencia de alimentación fue sobre los 30, Ok. 35, cuando casi empecé a mi Pero vida. tampoco es que me haya cuidado, No, honestamente, yo no, hasta ahora. te que tienes una mala alimentación, porque en cambio mi mamá siempre nos incentivó con las frutas, las Ok. verduras. El azúcar no era mucho de mesa, pero igual existía y existe ahora también. Ujú, En cuanto a lo que es el azúcar, pues obviamente es industria, ¿no? La industria y es adictiva, entonces la industria ataca, ataca, ataca por un asunto económico y se olvidan obviamente del ser humano, lo que es la salud. Yo siempre hablo de un equilibrio. No podemos vivir sin ella. Hubo reemplazos a nivel industria de lo que es los endulzantes y todo, que ahora empiezan a analizar que también son malos. Nosotros dentro de la profesión, cuando vienen estos atacones o esta ansiedad por el azúcar, lo que recomendamos, bueno, como tips, es ocupar, por ejemplo, frutas que son ácidas o agrias, porque tú estimulas a nivel de papilas gustativas otras papilas y ok. se te va el antojo. Si es mucho tu antojo, te recomendaría que hagas tu propia comida, tus propios postres en casa en el que tú puedas ocupar la misma azúcar de la fruta, por ejemplo, para poder Ujú, endulzar. Que tú lo comas ocasionalmente, yo no le veo malo, porque al final también necesitas vivir, ¿no? O sea, como que te digo, al extremo de estar muy healthy, de cosas así, también como que no te permite compartir con otras personas. ah, claro. Porque tú vas a una Ujú, cafetería y es como que no puedo azúcar. O sea, si te lo puedes permitir en cierto momento, no hay problema. Niños, que tú incentives o que premies con comida o con dulces es un error ujú, súper ujú, grande social. Y tú dices, el impacto en nivel del siglo XXI, pues es eso, ¿no? Que los niños empiezan a crecer con el azúcar y no está bien. Y eso va desde la casa, ¿no? Que queramos premiar con el asunto del dulce. Antiguamente, el problema a nivel mundial era la desnutrición y ahora el problema, en cambio, es el sobrepeso infantil, ujú, porque obviamente es este tipo de alimentación y el sedentarismo de los niños son más digitales. En cambio, nosotros salíamos al parque, las bicicletas, los patines, las pelotas, éramos como que niños más activos. Ahora son niños menos activos y con una alimentación más industrializada porque los papás están con menos tiempo. En cambio, antes sí éramos criados por papá y mamá casi siempre, entonces sí es un ujú. poco diferente la generación, pero más o menos eso sería la forma de manejar. Si tú me dices, yo soy un deportista de 4 o 5 horas, hago bici o hago deportes de resistencia, el azúcar tiene que estar en tu vida porque necesitas realmente una carga de calorías de 4.000, 5.000 calorías al día, que comiendo healthy o con fibra no la vas a llegar. Ujú, Entonces, individualizar, ir viendo cómo ir manejando en cada persona, pues también sería ujú, importante. Pero así como tips, igual eso, nosotros también manejamos para la ansiedad el pedacito de chocolate negro en la noche, sobre todo en mujeres que están perdiendo peso por la serotonina, tener en casa preparado tal vez gelatina, la que es baja en calorías o baja en azúcar, o la que es natural pero con frutas. O sea, hay formas ujú, ahora salir y ya puedes encontrar un stevia en una cafetería o un dulce, un postre healthy, entonces ya hay más opciones que ujú, hace unos 5 años 100%. atrás. Pero cuando hablas de azúcar, estamos igual hablando del azúcar no procesado, ¿verdad? O sea, Mira, cuando yo les doy una consulta de nutrición y les digo, mira, el carbohidrato o el arroz integral versus el blanco en el organismo es lo mismo.
La azúcar Ujú. morena versus la blanca en el organismo es lo mismo. Son 4 kilocalorías energéticamente hablando. De ahí los procesos químicos, los micronutrientes, la fibra, ya eso es otra historia, pero como energía son lo mismo. Ujú. Entonces en el organismo se comporta de igual manera. Entonces, La panela, la miel, todo eso. ¿crees que sea algo más como marquetero entonces el hecho de pan integral y todo eso ahí en el organismo es el mismo impacto? Es marketing, pero hay que tener en cuenta que el asunto integral va hacia los micronutrientes, o sea, tiene más Ok. fibra, Ah, oye, te da oye, más ok. saciedad. La Ujú, digestión se hace más lenta por la fibra o te ujú, manda más rápido al baño por la fibra. Y también tienes ya más minerales. ujú, ujú, Entonces, esa es la diferencia, pero ya ujú. si vamos a lo micro, pero como energía, ambos son 4 Ok. kilocalorías. Y Ujú. dentro de eso, decías que cuando entraste en la vida fitness y todo eso, es una palabra que hoy en día creo he escuchado muchísimo. ¿En qué momento tú ya diste ese paso, o sea, también para como hacerlo eso ya parte de tu vida? Porque para mí yo siento que es un estilo de vida el fomentar, no sé, la alimentación, el deporte y todo eso. Y sobre todo me genera mucho interés porque dentro de la salud mental hay un proceso muy interesante que es lo de la microbiota, ¿no? Entonces, cómo tu alimentación también repercute en el tipo de decisiones que vas a tomar en tu día a día. Y de hecho, una de, quizá por la vivencia propia, estaba muy interesado en hacer un estudio, o bueno, me surgió la idea de hacer un tipo de estudio de qué pasaría si se cambia la alimentación de las personas que están pasando un proceso de rehabilitación y el impacto en unas posibles recaídas o no. Entonces, ¿qué personas son más propensas dependiendo de la alimentación? Porque yo, ya te digo, cuando salí de la clínica, quizá la ansiedad y todo eso era muy propenso a todo el tiempo estar con energizantes. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo con energizantes, Coca-Cola, pero ya llegó un punto, como te digo, o sea, que el azúcar también ya me estaba pasando una factura, que era la ansiedad, el sentirme mal, el sentirme irritable cuando no consumía, igual que con una droga, lo mismo. Entonces, dentro de tu experiencia, tanto profesional como vivencial, digo yo, ¿qué impacto crees que ha tenido también en tu salud mental esta vida fitness o tener esta conciencia, una relación más saludable con la alimentación? Bueno, tocando los 3 puntos de lo que tú me comentas, por ejemplo, la microbiota, está muy estudiada a nivel psicológico y psiquiátrico, muchísimo, Ujú, y va ahora se le va a considerar un órgano, como el corazón, como el riñón, como la piel, la microbiota va a ser considerado ya un órgano. Lo que son los probióticos, ujú, los prebióticos, entonces todo eso realmente está muy encaminado a nivel salud. Sí, a nivel deportivo, a nivel psicológico, entonces prácticamente es todo. Si tú estás consumiendo mucha azúcar, obviamente por esta adicción que te digo que la industria ha aprovechado en dar a un niño el azúcar, por eso salió ya la OMS, quitó las cajitas felices y todo ese tipo de cosas, porque motivar al niño en el azúcar, a la adicción, pues obviamente es un obeso, es un enfermo a futuro. Entonces, te caía mal también por el fermento que produce, porque el ujú, azúcar es un proinflamatorio y un cuerpo inflamado no funciona bien. De ahí ligar una alimentación saludable, una actividad física, te cambia por completo la emoción. Yo siempre digo, si alguien está con bastante sobrepeso en el trabajo o todo lo ve mal, pasa gruñón, pasa mal genio, porque todo es una cadena. Pero la persona que está como que más sana, más limpia, con mejor energía, con mejor aura, como que también crea un ambiente bonito de trabajo, en la casa, en todo, con sus ujú, amigos, su pareja. Entonces, obviamente sí vas a tener una repercusión en ese sentido. En el mío, en cuanto al deporte y la emoción, pues súper lindo, porque te genera adrenalina, noradrenalina, serotonina, o sea, todas las hormonas más del placer, energía también. sí, completamente. Entonces, porque todo va bien, igual Ujú, en la piel, te mejora la piel porque te alimentas mejor. Y digo, todo lo que está dentro se exterioriza. Entonces, obviamente la alimentación, la actividad física, la vida fitness que te digo, a nivel mente, pues mucho mejor. ujú, Tengo pacientes que hemos bajado de peso, que se ponen más lindas y tú les ves, o sea, cómo llegan con una actitud y con una ropa y luego de un proceso de cambio, porque les lavamos hasta el cerebro también, ajá, salen mucho ajá, más motivadas, se ven mucho más ujú, bonitas. Entonces, ese también es nuestro aporte que tenemos ujú, ujú. en cuanto a las Y personas. cómo, por ejemplo, una persona que esté, que les haya interesado este tema de cuánto tiempo podemos tener un cambio de la microbiota, porque, o sea, lo que yo entiendo,
porque lamentablemente no es algo que tenga en la carrera de psicología esto, pero lo que he ido más o menos aprendiendo y siendo un poco investigador en este tema es, entiendo que como la flora bacteriana que tienes, dependiendo cómo la hayas educado, pues vas a ser más propenso a fijarte o a elegir cierto tipo de alimentos, ¿no? O sea, por ejemplo, si le acostumbraste a tu estómago, a tu flora, pues eh, a consumir carbohidratos refinados y todo ello, pues no te sorprendas de que cada vez te dé más antojo de eso. Es como que tu flora se alimenta de eso, entonces de alguna manera te lo pide, ¿no es cierto? Pero cómo poder irlo cambiando la flora y más o menos de cuánto tiempo estamos hablando para que haya una reestructuración de la flora bacteriana. Es un poco complejo ponerte, un número como algo estándar, porque va a depender de cada persona. Ok. Hablemos también de que no solamente es una flora intestinal, estamos hablando de una flora a nivel de la piel, una flora a nivel genital, que no solamente es la alimentación. Ahora, perdónenme que diga esto tan crudamente, pero una vagina no huele a flores, una Ujú, vagina huele a vagina. ujú, Entonces, la industria hace que prácticamente ujú. ocupemos jabones perfumados y vamos dañando la flora, hay más infecciones de vías urinarias y cosas así. Lo mismo ocurre con la piel y Ok. lo mismo ocurre también a nivel digestivo. Entonces, si una persona realmente tiene de una forma muy crónica la microbiota, pues realmente se demore más Ujú, que otra que realmente tenga muy poco tiempo. Sería ya mucho la edad, la comorbilidad, pero tú vas a ir notando cambios prácticamente ujú. desde el día uno. Totalmente. Y a mí, Y si tú ujú. consumes, perdón, Davicho, No, si tú sí. consumes también, por ejemplo, los prebióticos o ya la flora externa, los probióticos también, que ahora la industria también atacó por ahí, porque ahora te los puedes consumir en pastillas, te vienen bebidas. Entonces, si tú empiezas con ese aporte externo, obviamente tú vas a regenerar mucho más Ujú. pronto. ¿Y cuál es esta diferencia del consumo de un prebiótico y probiótico? Obviamente, más allá del nombre, sino cómo se lo puede insertar en la vida cotidiana para más o menos tener también una conciencia y no simplemente consumirlo porque, me dijeron que es bueno y ya porque también se puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, cómo utilizar esto de los prebióticos y los probióticos de una manera un poco consciente para una mejora personal? Bueno, los Ujú. prebióticos es el alimento del probiótico. Ok, ok. Entonces, o tú les alimentas con los prebióticos o consumes directamente ya lo que son las bacterias. Hay mucho en la industria, hay bastantes cepas, una mejor que otra, hay de forma natural también. Entonces, todo lo que es kombucha, todo lo que es kefir, todo lo que son fermentos, que no es de nuestra alimentación tan habitual. Esos son los prebióticos. Esos son Ok, ya los ok. prebióticos. Y también tienes a nivel industria ya lo que son los probióticos, que también te vienen en cápsulas, que también te vienen tipo vitaminas, tipo gomitas, bebibles. Entonces también vas a alimentar de una forma externa. Em, sería más o menos de lo que son Ujú, los ujú. probióticos. Y lo que te va dañando son sus productos de desecho también, o que ya no tenemos esta flora en una buena cantidad Ok. en nuestros O sea, órganos. puedes consumir ambos al mismo Sí, tiempo, puedes no hay consumir, problema. sí, sí, no Ok. hay ningún problema. Y tienes mucha razón en esto del impacto, como que lo vas sintiendo, porque precisamente, como te decía yo, fue una época de mi vida donde ya te digo, dormía mis 8 horas al día, como se dice, o es recomendable aparentemente. Entonces, lo interesante era que cuando yo me iba a la universidad, aún así me sentía cansado. O sea, yo ya estaba en las 6:30 de la mañana del bus, pese a haber dormido bien, cabeceando y decía, o sea, Algo pasa. algo está pasando, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver este tema de la alimentación también, ¿no? O sea, cómo ir dosificando o qué tipo de alimentación podemos llegar a tener para aumentar nuestros niveles de energía de una manera sana y no, por ejemplo, lastimosamente y desde la ignorancia en su momento lo hacía, como que pucha, me sentía cansado, un energizante. Pero a la final el tope de insulina era tan alto que después del bajón era peor, entonces me sentía más cansado que al inicio. Entonces, ¿cuáles son aquellos tips que quizá pudieses dar para aumentar nuestros niveles de energía de una manera natural? Bueno, la energía inmediata siempre va a ser un carbohidrato, ¿no? Y el Ujú. carbohidrato de rápida energía, por así decirlo, siempre van a ser las frutas. Ok. Entonces, estos son los que te dan así la energía súper rápido. Muchas veces las personas tienen este bajón o tienen esta hambre también es porque a veces no están comiendo de forma adecuada, no tanto en el contenido del alimento, sino en horas. Ujú. Entonces, a veces no Ok. desayunan, por ejemplo. Independientemente cuál sea tu desayuno, si tú no desayunas, obviamente vas a estar con menos energía, porque ese es el aporte oral que tú tienes.
Entonces, sí, depende de tu organismo, o sea, si tú necesitas una ayudita extra, pues obviamente un café te puede servir, pero que no sea algo que tengo que tomar para, sino que sea algo muy circunstancial, que tú no Que acostumbres sea al un organismo. complemento. Correcto. Okey. Porque obviamente el ser humano, el ser vivo en general se acostumbra, ¿no? Y prácticamente tú necesitas como que más Ujú, para darle o placer al cuerpo o para que te funcione. ujú, Pero como te digo, algo bastante bueno son las frutas, porque te dan una energía ujú, inmediata de momento, un guineo, una manzana, cosas así. Ya si tanto es tu bajón, qué sé yo, un caramelo, obviamente el azúcar, pero si tú tienes una dieta estructurada durante todo el día, un sueño adecuado, tú haces ejercicio, llegas cansado o el ejercicio por la mañana te da más energía, ujú, entonces todo eso va regulándote mucho mejor y vas a rendir mejor ujú. todo el día. Y con respecto a esto del sueño también es muy importante, ¿no? Porque hoy día vemos mucha gente que quizá por este tema del celular han alterado mucho el ritmo circadiano también de su día a día. Hace tiempo, pucha, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, pero decía que cuáles son la parte contraproducente de dormir pasado la medianoche. Y bueno, mencionó un poco de cosas, pero ¿cuál sería o sea, tener una buena higiene del sueño? Yo siempre digo que no es lo mismo dormir bastantes horas que dormir bien. Entonces, ¿cuáles son también, me gustaría escuchar algunas recomendaciones para tener una buena higiene de sueño, una buena calidad del sueño? ¿Cuántas horas son las adecuadas? Porque por ahí, hoy en día con la sobreinformación que hay en redes sociales, alguien puede decir, no, es que tengo que dormir 8 horas, pero quizá no te dé el tiempo. Eh, los ciclos del sueño, más o menos cuántos podemos tener durante la noche para tener un buen descanso y sobre todo rendir bien, que eso es lo que hoy en día también se requiere, ¿no? O sea, tener un buen rendimiento durante el día. Claro, dentro de los 4 pilares que para mí, para Sandra Patiño, es la vida fitness, pues obviamente es una alimentación saludable, la actividad física, ¿cuál? La que te guste, la que te apasione, la que no te dé pereza ir, el descanso y el sueño y el ocio para poder descansar, recrear y compartir. Eso para mí son los 4 pilares de una vida fitness, no necesariamente ser competidor te hace tener una vida Okay. fitness. El sueño es algo que suena, se va, suena, se va y que la gente no le da importancia. Como tú dices, tiene mucha trascendencia y muchos efectos secundarios o consecuencias o patologías con respecto al sueño, rendimiento, gente que hace deporte no encuentra resultados porque no duerme. No, yo sí entreno, yo sí como, yo suplemento, pero no sé qué pasa. Claro, duermen pasado a las 12 de la noche, duermen un intervalo pequeño, no tienen ese sueño Ujú, profundo, reparador, regenerador que prácticamente le permite crecer o crear una hormona de crecimiento, por ejemplo. okay. Entonces, claro, hay mucha alteración del Ujú, sueño. O la gente llega con el trabajo, con el estrés en la cabeza y no descansa. Duerme, pero no descansa. Entonces, para tener una buena higiene de sueño, se recomienda no tener la tele dentro del dormitorio, dejar el celular ya por lo menos una hora antes, porque nosotros estamos estimulando prácticamente el centro de la visión y eso el cerebro, y el cerebro piensa que es de día, porque ujú, seguimos dando el estímulo lumínico prácticamente al ojo. Entonces, dormir de 8 horas siempre ha sido lo recomendable y en el horario adecuado, porque, por ejemplo, melatonina se secreta a las 10 de la noche y nosotros recién estamos durmiendo a las 11 12 de la noche. ujú, Personas que tienen que trabajar en horarios nocturnos, personal de salud, guardias de seguridad, policías, tienen esta alteración de sueño y son personas que envejecen más pronto precisamente por esta alteración del ritmo y circadiano. que son cada 8 días esa alteración. Entonces, Sí. claro, cuando tú recién quieres regular, ya te toca de nuevo tu turno, entonces ni modo, o sea, son cosas que te tocan, pero son cosas que no son sostenibles, que en algún momento te va a pasar factura. Ujú, Para estas personas se trata obviamente de que cuando sea su día de descanso duerman en un cuarto completamente oscuro, porque cualquier estímulo lumínico ya activa lo que corta el ciclo de la melatonina, por ejemplo, es una ujú, importante hormona del sueño, de la reparación, antiedad, o sea, ahorita también tiene el boom la ujú, melatonina hace unos 10 años atrás y bueno, ahora de nuevo empieza a tomar de nuevo peso por estas ujú, alteraciones del sueño. Cada persona es un mundo, tienes que ser súper individual. Si a mí me hace daño comer muy tarde y estoy pesado y no puedo dormir, pues no comas ujú, tan tarde, un poco más ligero. Hay personas que no. Yo tomo un café, antes no me tenía problemas con el sueño, pero ahora si me tomo un café, yo ya tengo ese efecto de no dormir. Y mi papá, con más años que yo, se hace un café a las 11 de la noche y sube a dormir y yo me quedo admirada. Cada persona es un mundo. ujú, Pese a que piensas que con la edad es diferente, pero no. Entonces tú tienes que ir viendo cuáles son tus fallas.
horas, paso mucho tiempo con el celular, tengo la tele ahí, porque estás estimulando el ojo, obviamente no vas a dormir. claro. Pero yo siempre digo, un sueño tiene que ser en el horario adecuado, porque dicen, sí, duermo 8 horas, pero desde las 12 hasta, o desde las 2 3 de de la mala mañana hasta hasta las el 10 de la mediodía. Entonces, claro, claro. tiene que ser el sueño adecuado en el horario Ujú, adecuado. Entonces, eso ujú. es bastante Alguna importante. vez también leí, Sandra, que es muy importante, no sé, corrígeme si me equivoco, también, que es parte fundamental del descanso, no solo cómo te acuestas, sino cómo te levantas también, ¿no? O sea, si lo primero que haces en la mañana es igual levantarte y quedarte en el celular toda una media hora, entonces también va a repercutir en la calidad de descanso que tuviste. Entonces había escuchado las recomendaciones, obviamente no coger el celular a la primera hora de la mañana y en caso de ser posible, pues tomar el sol, o sea, exponerte al sol, no sé, tomarte agua ni bien te levantes porque el cuerpo se deshidrata durante la noche. Entonces, ¿tú consideras también que el cómo te levantas influye mucho en la cantidad de energía que vas a tener durante el día? Bueno, claro que sí, ¿no? A veces ponemos el despertador y estamos cada 5, cada 5, cada Ujú, 5. Hay personas que te dicen, la persona que no retrasa el despertador y se levanta de una es el que mejor rinde que el que lo está atrasando. Bueno, la gente investiga de todo un poco, pero sí influye. O sea, si tú te levantas e hidratas tu cuerpo, porque si hay una deshidratación, sobre todo cerebral, que el cerebro es el que más funciona cuando nosotros dormimos, entonces va a qué causar, paradójico. va a tener obviamente la repercusión favorable versus el que no se toma el Ujú, agua. ¿Sí me entiendes? ujú, Yo antes tenía la costumbre de lavarme los dientes, luego por ahí un odontólogo dijo, no, no has comido nada, solamente con enjuague bucal, o sea, no dañes los dientes, no dañes tus encías. Entonces, claro, hay muchísima información al respecto, pero sí influye. Y lo que tú dices es verdad, lo primero que tomamos cuando nos despertamos es el celular y es lo último que dejamos. ujú, Entonces, claro, vamos convirtiendo, ya es como una extensión de nuestras manos. 100%. Entonces, sí, pues Ujú, prácticamente es una era en ujú. la que estamos prisioneros. Hay, hay algo interesante también que me pasó hace unas 2 semanas atrás y me hizo tomar, como te digo, o sea, quizá no, llevado a la parte práctica, como que sé que tengo muchas flaquezas a la hora de tomar decisiones alimenticias y de salud, pero siento que a veces en ciertas áreas las personas podemos tocar fondo en diferentes aspectos de nuestra vida, lo que te lleva a una toma de conciencia, o se esperaría que te lleve a una toma de conciencia, ¿no? Y pasó que luego de un entrenamiento, curiosamente, comencé a sentir mareo, náusea, y llegué a mi casa y me dio vértigo y dije, hijo de madre, lo primero que pensé fue algo del oído, alguna infección, algo que de hecho me estaba, no sé si lo somaticé de alguna manera, pero dije, creo que es del oído. Pero me hice chequear y todo eso, me dijeron, no, el oído está bien, o sea, está un poco irritado, rojo, pero por lo que usaba audífonos y todo eso, entonces me dijeron que evite eso, quizá. Pasó una semana y no se me iba esa sensación de náusea. Y con mi primo, precisamente con Rafa, un día estábamos por el centro y me compré un hot dog. Acto seguido de haberme acabado ese hot dog, me vino la náusea. Y algo en mí me dijo, Embarazo. algo en mí me dijo, dije, es colesterol. O sea, de una, sí. Y al día viernes, me acuerdo fue un viernes, me levanté y me fui a hacer un examen aquí en el laboratorio de aquí en mi barrio. Y bueno, pues me enviaron los exámenes de la tarde. Chistosamente o graciosamente, estaba por el Millennium Plaza, estaba en una reunión y me dio hambre. Y dije, voy a comer una hamburguesa en Ujú. Burger King. No te miento, estaba pegando el mordisco y me llega el mensaje. Y yo con la hamburguesa en la mano viendo los niveles de colesterol que está en 287. Entonces para mí fue un montón y dije, ya nada, la ultimita, sí. Entonces me acabé de comer la hamburguesa y dije, hijo, pucha, tengo que empezar una dieta. Entonces, ahí fue como que dije, no, hijo madre, el hecho de que estés haciendo deporte no quiere decir que también te puedas ver bien por dentro, sentirte bien, ¿no? Entonces, como que tomé esta conciencia de ir mejorando un poco mi dieta, como tú dices, quizá no ser un cuadrado, de decir, no, es que estoy así, me permito, como digo, mis cheat days, Flexívoro, hay que ser flexívoro. exacto. Entonces, de alguna manera, pero me cuesta todavía, o sea, te juro, o sea, por ejemplo, estoy con mis primos, ellos piden una pizza y sufro, o sea, yo sufro porque digo, no, porque ahorita estoy precisamente en este momento de que, por ejemplo, este ejemplo de la pizza, ayer ya comí algo, ya, hoy no, ¿sí me explico? Entonces es como que ya lo hice, pero me cuesta, o sea, ya te digo, es algo que sufro, entonces, ¿cómo ir mejorando o esto va para mí netamente los niveles de colesterol para que o que
consejos podrías darme para más o menos regular los niveles de colesterol en sangre y sacarle provecho a esto también, a una buena, solo con la dieta? ¿En qué casos es recomendable ya la medicación? Porque por ahí me dijeron que tome bastatina, pero un amigo que es médico me dijo que por mi edad y todo eso, solo con la dieta estaría muy bien, al menos que sea un colesterol algo ya crónico, se requiera medicina. Entonces, ¿en qué caso ya una persona puede requerir medicina? ¿Cómo regular estos niveles de colesterol? ¿Qué consejos pudieras darme ahí? Bueno, lo que dices es verdad, ¿no? A veces nos vemos súper bien por fuera y no sabemos cómo estamos por dentro, Ujú. ¿no? Pero son hábitos. Cuando a mí me dicen sufre mucho cuando compite y cosas así, la verdad, la parte social, el compartir, el salir a la pizza, a la hamburguesa, eso es lo, porque es muy social la comida. Tú sales es a tomarte un café con algún postre, o sea, terminas comiendo mal. Pero, Sí, y si estás en la época de las salidas, obviamente tienes como que más vida social que los que ya pasamos la época, ¿sí me entiendes? Entonces, sí tratar de buscar alternativas un poco más saludables, hacerlo de forma esporádica. Si tú no puedes controlar tanto la comida por alguna actividad, compénsalo con actividad física como para bajar el asunto de las calorías, la quema de calorías, pero al final del día esta mala alimentación te va a pasar factura, como sí, te ha pasado a ti. sí. Sí, te ha pasado a ti y a veces nos toca cortar de raíz. Llega un momento en el que, créeme, por ejemplo, yo era súper adicta a las papas fritas, pero me encantaba, así lo más chancrosa, andaba buscando por todo Cuenca, pero era una cosa así, era mi comida favorita. O sea, no me gustaban las hamburguesas, un poco menos las pizzas, pero yo moría por las papas. Pero a día de hoy, o sea, si llega, si está la oportunidad, si el cuerpo me apetece, le pido, pero ya no es con esa locura, esa ansiedad, porque ya me he ido como que Habituando, ¿ah? sí, Ok. sí, ya no me llama mucho la atención en buscarla así de forma tan estresada. Si llegan, como y todo, incluso tu cuerpo ya se pone más limpio y como que te rechaza la comida, como que te Ujú. sienta mal, Sí, o entonces ya es diferente. Que sea, sea algo todavía no me muy ha pasado, ocasional, pero... cuando sea algo así como que muy ocasional va a Ajá. ser un poco Ujú, más fácil, pero sí ya te va sentando ujú, mal ciertos tipos de alimentos. Bueno, a mí no, en lo personal, gracias a Dios, como de todo, no me pasa nunca nada, pero ya no tengo esa ansiedad. A veces también cuando tú deprivas mucho ciertos alimentos o te vas al extremo, pues digo, siempre es bueno ser flexívoro y buscar el equilibrio, no irte hacia hacia los extremos, pero el cuerpo te pide. O sea, tú cortas por así a ujú, cero el azúcar y llega un momento en el que el cuerpo te pide. ujú, Entonces, bueno, al cuerpo hay que dar lo que ujú, pide. sí. Entonces, sí, a veces necesitamos eso también. O a veces estamos tan healthy que me ha pasado con calorías súper bajitas. Entonces, obviamente empiezas a desmineralizarte. Mujeres tenemos ya problemas con triadas de Ujú, atleta, que ya no les viene la regla, la obsesión por los índices de grasa súper bajitos y no se dan cuenta que al final del día la vejez, el órgano de la longevidad, yo siempre digo, es el músculo. Ese es ujú, el que te va a mantener como un adulto, un anciano sano. Entonces, claro, tienes que ir poniendo en balanza ujú. cosas que a lo mejor a los 24, 20, 25 años no tienes conciencia, cien que por los ciento tienes a los 40. Claro. Es que yo le digo a mis amigos que con el tiempo, o sea, mis amigos les encanta la cerveza, tomar y todo eso, pero ya me doy cuenta que hay algunos que ya tienen sus 28, 29, 30 años y ya no resisten como a los 18 y resisten no en el sentido de la cantidad de alcohol, sino el impacto que tienes al día siguiente incluso, ¿no? Que con el Ujú. tiempo, como tú dices, eso te pasa factura. Pero también alguna parte que tú dijiste me pareció interesante de que el cuerpo te pide ciertos alimentos, pero también creo que hay que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para saber cuándo mi cuerpo también puede estar equivocado, ¿no? El otro día escuchaba un podcast muy interesante de un chico de México. Él decía que, bueno, llegó a la casa, era las 10 de la noche y le dio ganas de tomarse una michelada. Se ha hecho una michelada y seguía con ganas de algo de salado. Así, entonces, como que comía papitas, papitas y no se le iba las ganas de esas cosas saladas, o sea, y a la final se dio cuenta de que lo que estaba era el cuerpo no estaba reteniendo mucho líquido, entonces fue como que lo que necesitaba era tomar mucha agua. Entonces, y acto seguido, digamos, la persona que estaba haciendo el podcast con él, decía que cuando él era muy pequeñito se escondía a tomarse cucharaditas de vinagre
Entonces, y curiosamente, a lo largo del tiempo se dio cuenta que él genéticamente era propenso a tener problemas de digestión y la vinagre ayuda mucho a la digestión de los alimentos, ¿no? Entonces, él lo hacía, como dice, yo lo hacía desde pequeño sin saberlo, o sea, de alguna manera, entonces como que nuestro cuerpo sí Es que el tiende a cuerpo es elegir ciertas sabio. cosas, ¿no? El cuerpo es sabio y el cuerpo te avisa. Pero quizás si te pide una hamburguesa a las 10 de la noche, no, Ese es antojo. exacto, ahí no Eso deberías, no es el cuerpo. entonces ahí no deberías escucharle mucho, ¿no? Sí, pero no, el cuerpo sí te da señales, o sea, sí te da señales, incluso médicamente te dicen, o sea, hay personas que les apetece comer, por ejemplo, tierra. Entonces, Wow, sí, hierro. simplemente te indica, claro, que estás Falta de con una hierro. anemia. Wow. Entonces, claro, te van dando, el cuerpo te va dando señales, ¿no? O el color de la piel, o la gana de algún alimento, o sea, o si tienes mucha sed, a lo mejor una diabetes por ahí. Entonces, sí, sí te da como que alertas, una cierta sintomatología y que hay que prestarle atención. Ujú, Cuando también tenemos umbrales del dolor súper altos, a veces ya hay perforaciones a nivel intestinal y uno dice, no, me hizo daño una comidita. O sea, el cuerpo te da señales y hay que saber ujú. escuchar. Y Y en cuanto a lo que tú dices, que tus amigos, que el día siguiente, ya cuando pasa la edad, ya no es lo mismo que cuando uno es mucho más joven, eso es verdad, pero también algo que a mí me llamó la atención, alguna vez llegó un amigo mío, contemporáneo a mi edad, pero él llegó tal vez hace unos 8 años atrás, cuando yo recién llegaba al país, y me decía, por favor, ayúdame a bajar de peso, me quiero quitar tanta pastilla que llevo dentro. Y yo me quedé así súper impactada porque era una persona de 30 años, era wow. diabético, era hipertenso, tenía problemas de tiroides, tenía sobrepeso, se iba para la obesidad. Y yo decía, es que estas enfermedades, cuando yo estudiaba, era sobre los 65 años, 70 años, gente súper mayor. Claro, ahora ya no los veo tan mayores porque para allá vamos, pero yo les veo a mis papitos que tienen esa edad y son súper cuidados y gracias a Dios son sanos. Pero imagínate ver a tu amigo con 30 años con tanta comorbilidad, es algo realmente impactante y vos dices, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? Y cada vez estas enfermedades, mira, a tu edad un colesterol alto, eso no se veía antes. Entonces, claro, algo está Todo mal. pasando. Sí. Algo está Ajá. pasando y a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces Ujú, es como que tienes que tener cartas al asunto, porque si este hombre no toma la decisión de perder peso y mejorar su composición corporal, pues, estamos hablando que ujú, a los 45 años podría estar peor o ya con un probable infarto, por ujú. ejemplo. Y una de las estrategias, bueno, que hoy en día esto es muy común, bueno, al menos digo común porque quizá lo he escuchado bastante. Mi hermana estuvo estudiando nutrición y también me ha hablado de eso. De hecho, ella fue la primera en jalarme las orejas cuando le mandé los resultados del examen de sangre. Ella me habló sobre el ayuno intermitente y es algo que yo venía escuchando, el tema del ayuno intermitente como para bajar de peso. Obviamente entiendo que no se aplica para todas las personas, ¿no? Que todo, como tú dijiste, cada cuerpo es diferente, pero ¿cómo funciona este tema del ayuno intermitente para este tema de bajar de peso y si es recomendable o no? Bueno, el ayuno intermitente es, David, una herramienta más de la nutrición, como meter Ujú, una dieta cetogénica, como hacer alguna otra alternativa de alimentación. Lo que ayuda el ayuno intermitente para mí es un asunto mental, de sáltese una comida, pero le ok, estás prácticamente recortando calorías, ok, ¿sí? Tú para perder peso simplemente tienes que estar en un déficit calórico. ok. En conclusión es eso. Pero el ayuno intermitente sí nos ayuda, a controlar el asunto de lo que es obesidad o sobrepeso, porque vamos como que a tener mucho más tiempo de ayuno, Ujú, en el que vamos a hacer que las personas vayan perdiendo, obviamente, su grasa corporal, pero no es sostenible para todas las personas o para toda la vida, ujú, porque tienes que llegar a un peso ideal y suspender o planificarlo, porque luego van a tener efectos secundarios como, por ejemplo, una gastritis, una esofagitis, porque hay mucho ácido mucho tiempo en el organismo, que para mí no es sostenible. Es una herramienta más que siempre hubo. Ahora es como que el boom, pero siempre hubo y ujú. muchos hemos hecho. Porque a veces teníamos como que la cultura, yo me acuerdo a mis papás de tomar el café con pan a las 5 de la tarde y ya no comías, no cenaban hasta el día siguiente. Todo el Es mundo un ha hecho, ayuno. es un ayuno.
Ujú, Es un ayuno que al final todos hemos hecho, pero hay que poder individualizar. Claro que tiene muchas cosas positivas también. Se habla también de la autofagia, ujú, de la regeneración. Pero, por ejemplo, si tú te alimentas bien, si comes, si tienes bien tu microbiota, si haces actividad ujú, física, obviamente estás haciendo autofagia. ujú. Entonces, no necesariamente tienes que ir al ayuno intermitente y tienes que siempre hacerlo como profesional que te pueda guiar, porque tengo mucha gente conocida y cercana que terminó hasta en clínicas haciéndose endoscopías por el asunto del ayuno intermitente, que hacían una sola comida al día y era una comida de pésima calidad Ok. porque así les habían indicado. Entonces, yo siempre voy de la mano de que mientras más sostenible es la cosa, va mejor. Una dieta fraccionada, fruta, verdura. A veces en mis dietas van todo tipo de frutas. Y es doctor el guineo, le digo, prefiero que se coma el guineo, que se coma las galletitas, tal marca light, que es un producto, el otro es un alimento y que calóricamente son lo mismo, y la Ah, fruta wow. 60% es agua. Entonces, se quedan realmente locas con la diferencia, pero claro, hasta que no venga alguien te indique y te jale las orejas, no sabes. Y a veces eso tú también transmites a tus generaciones, a los niños. Claro. Alguna vez le contaba a mi hermana como curiosidad, un niño en la farmacia decía, mami, cómprame. No, 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 pero es que mami es light. Yo dije, no puedo creer, o sea, para él ya el hecho de ser light ya Es era comprable. como la Coca-Cola Light, algo así. Ajá, Entonces, sí. claro, o sea, y tú eres responsable de tus Ujú, futuras generaciones. E incluso hay algo súper curioso que a mí me encanta, que es algo muy no de la época de pregrado de medicina, se habla ahora de la epigenética. ok, La sí. epigenética, por ejemplo, es que tú puedes cambiar para bien o para mal tu genética venidera. Ujú, Entonces, claro, si tú comes mal, tú estás dañando tu genética próxima. claro. Entonces, toda esa responsabilidad. Y si tú, en cambio, tú vuelcas tu vida hacia lo más saludable, tú estás mejorando tu genética a las futuras generaciones. Entonces, Totalmente. eso me parece súper curioso, Ujú, cómo el cuerpo se va adaptando y que, bueno, podemos aportar también ujú. a bien al Ujú. futuro. Y dentro de ese proceso también creo que a mucha gente le interesa este tema de ir bajando de peso, al menos a título personal, pero cómo hacerlo sin perder masa muscular también, ¿no? Cómo ir ganando en ese proceso masa muscular a la par que quemas grasa corporal, que como tú dices es la grasa acumulada, localizada y todo eso. ¿Cómo podemos llevar acá o qué tipo de alimentación tenemos que tener más allá del ejercicio y todo eso? Supongo que, corrígeme si me equivoco, va mucho ejercicio de pesas, cardio y todo eso, sobre todo ejercicios de fuerza, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo ganar músculo y perder grasa a la vez? Eso es lo que todos queremos y es Sí. lo que difícilmente se logra. Quienes lo logran son las personas que nunca han hecho actividad física y lo logran las personas con gran sobrepeso o obesidad. Son las que ganan masa muscular perdiendo grasa. El resto nos toca hacer un proceso. No es imposible, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque teóricamente tú necesitas estar en un superávit calórico para aumentar masa muscular, es decir, comer más de lo que tu cuerpo necesita, obviamente con entrenamiento de fuerza. Y para perder grasa necesitas estar en un déficit. Entonces, Ok. en teoría, no lo puedes hacer. Quien les habla sí lo logró hacer y siendo deportista élite fue algo de locos que sí logré subir Ujú, 0,9 kilos en una preparación que estaba en secado. ok. Es algo de locos, hicimos una exposición en México al respecto porque es algo que realmente es casi imposible, pero mi cuerpo es súper noble, no sé qué le pasa, pero lo logró. Y, Wow. siempre y antes se motivaba mucho al ejercicio cardiovascular. Los médicos, haga por lo menos cardio, una caminata 3 días a la semana. No, ahora es todos los días, o sea, no 3 días a la semana, o sea, salga, muévase, camine todos los días. Y antes era mucho el cardio, ahora en cambio tú recomiendas mucho las pesas, la fuerza, porque recuerda, el órgano de la longevidad es el músculo. Y hay una sarcopenia fisiológica a partir de los 40 años. Pensamos que era desde los 60 años, ¿Qué es que una era del viejito, sarcopenia? que es ir perdiendo de forma natural masa muscular. Ah, ok. Independientemente tú hayas tenido masa muscular mucha, poca, hagas Ahí llega ejercicio o un no, proceso donde empiezas a perderla. 45 años, 40, 45 años. Entonces es prácticamente a mi edad. Y tu pico máximo es a los 25 años de masa muscular. ¿Quién a los 25 años está queriendo llegar a su pico máximo de masa muscular? Ahora un poco de gente, muy poca gente. A mi edad, nadie. Nosotros estábamos en otro patín en la universidad. Entonces, claro, eso es lo que vamos descubriendo ahora.
y te piden hacer el ejercicio de fuerza. Compara tú un viejito nacional y compara un viejito a nivel Estados Unidos. Ujú, La composición corporal es diferente, porque ellos sí son como que más suplementos, más alimentación. ujú. En cambio, aquí, ¿cuál es nuestro grave problema? Es que no llegamos al requerimiento proteico. Es caro, es costoso, la fuente es difícil. Tú no te vas a la tienda y dices, ah, véndame una pechuguita de pollo, estoy con hambre a la media mañana. ¿Qué es lo primero que compras? Son papitas y galletitas. Unas Es, Oreo. eso es lo que rápido tú Ujú. consigues a la media mañana, a la media tarde. O sea, entonces, ¿qué sería recomendable para Ejercicio de y fuerza, fu- ah, consumo de de proteína? proteína. Ok. Sí, se puede hacer cálculos para cada persona, pero por lo general es difícil llegar. Por lo menos que las tres comidas básicas del Ujú, día tengan proteína. Si puedes llegar a una cuarta, pues entreno mejor. También necesitas carbohidrato. Hay mucha gente que se hizo carbonatofóbica desde los años ujú. 90, pero si tú comes un carbohidrato de calidad, para mí es el cemento. La proteína son los ladrillos y el carbohidrato es el cemento para construir ¿Cuáles masa son aquellos muscular. carbohidratos de El calidad que podemos arroz, tener? que la gente le tiene miedo, yo he hecho secado deportivo con arroz. Existen muchos tipos de arroz. El arroz parbolizado va bastante bien porque tiene menos almidón. Ok. El integral, la cantidad es importante. Avena va bastante bien, quinoa va bastante bien, el verde va bastante bien. A mí me mandaban el camote, pero para mí era más fácil por el tiempo el arroz que cocinaba la mamá y la avena, que para mí es súper versátil entre cruda y Ujú. cocinada. Esos son los Y, carbohidratos, y, pero lo malo son las frituras. Y también creo que, como tú dices, las porciones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí creo que las abuelitas al menos tienen esa costumbre de come bastante, si está gordito, colorado, está Sí, sano, saben decir ellos, ¿no? Entonces mi abuelita sabía decir, por ejemplo, me servía un platito de arroz y encima los espaguetis. Y era como que, abuelita, no, o sea, quítales, no, pero ¿cómo? Ve, está flaco. Que no". Entonces, para ellos en su momento, estar gorditos y todo eso era sinónimo de que está sano. claro. Entonces varía mucho también la cantidad de alimentos y en las porciones que comas, ¿no? O sea, por ejemplo, una porción mesurada de arroz con maduro cocinado, huevos, etcétera. Entonces creo que depende también de el tipo de alimentos que comas, ¿verdad? Claro, es el tipo de alimentos y la cantidad. Yo siempre te digo, en un plato divide la mitad. La mitad del plato es verdura, la cuarta parte el carbohidrato, la cuarta parte es la proteína para Ujú, mantenerte. Si tú quieres bajar de peso, este cuadrante del carbohidrato le bajamos un poco, no le puedes quitar dependiendo del caso, y las mismas raciones. Y si tú quieres subir masa muscular, tienes que duplicar la cantidad de la proteína en relación al carbohidrato. ¿Y Es el doble. y hay algún porcentaje por peso corporal? O sea, la cantidad de proteína, por ejemplo. Yo les calculo a 2.2 dependiendo del deportista o la persona. En Ok. libros te dan 1.6, 1.8 por kilo de peso, hombre-mujer. El Ujú, carbohidrato según tu entrenamiento, porque no es que como y porque como me pongo como el de la revista. Si tú entrenas y comes, probablemente. Ojo la genética, pero si tú comes y no entrenas o entrenas y no comes, no vas a tener resultados óptimos. Y ujú, si, o haces todo lo anterior y no duermes. ujú, Entonces, todo es una cadena. Y ujú. paciencia, chicos. Bajar grasa es así. Yo digo, entro a les meto a quirófano, en 2 horas sacamos toda la grasa con la lipoescultura. O sea, realmente lo que nos debería importar es la masa muscular, que es un trabajo de Ujú, años. ujú, Y eso es lo que nos va a servir para ujú. O pues, sea, ser saludables. básicamente en resumen de lo anterior es para bajar de peso y ganar masa muscular, es aumentar los niveles de cantidad de proteína y el ejercicio de cardiovascular y de fuerza, Sí. O básico. sea, el de fuerza para aumentar masa muscular, pero si quieres ya apretar un poquito, le combinas con un poco de cardio. Por ejemplo, vendrían bien ahí ejercicios Post-entreno. como CrossFit, algo así. Si tu, si tu gusto es ese, sí, o sea, ahí sí le manejas las dos actividades al mismo tiempo, o sea, Ujú, fuerza y resistencia al mismo tiempo. ujú, Pero estéticamente en hombres y mujeres no van creando como que esta estética 100%. corporal de cinturas pequeñas, forma en B que sí te da el culturismo, pero es una actividad Ujú, física que también va bastante bien, ujú. Ok. que si lo sabes ocupar también le sacas mucho provecho. Tocabas también sobre este tema de la suplementación, ¿no? A mí me pasó que por este tema del colesterol empecé mucho con lo que es carnes blancas, sí, pescado y todo eso. Y también llevo consumiendo ahí un buen tiempo omega 3 que me sentó muy bien también para un proceso de salud mental. De hecho, sentí que como la ansiedad fue regulada. Obviamente, esto complementario con el proceso psicoterapéutico, y ya estoy desde febrero. Entonces me ayuda muchísimo a equilibrar.
quizá cuidarme. Yo sé que mi cuerpo es un poco más, ¿cómo se dice? Ansiógeno quizá, entonces evito el consumo de café, de energizantes, o sea, lo hago con mesura, digamos así. Pero también este tema de los suplementos me ha sentado bien, en específicamente el omega 3, viendo las propiedades, a la producción de la mielina y todo ello. Pero, ¿cómo, cómo saber cuándo una suplementación sí me va a ayudar y cuándo no? ¿No es cierto? Porque también no todos necesitamos, vuelvo al tema, somos un mundo diferente, ¿no? No todos necesitamos lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de suplementación podemos utilizar para tener una buena calidad de vida, una buena salud física? Porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero debido al uso, a la industrialización de los alimentos, por ejemplo, vegetales como la espinaca y el coliflor no tienen las mismas propiedades nutritivas que quizá tenían hace unos 50 años atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo ir complementando esta parte en nuestra dieta o en nuestro día a día? Mira, lo que tú dices, igual, los suplementos para mí no son suplementos, sino son complementos. Ah, ok. Tú ahora dijiste para complementar. Son mal llamados suplementos porque no suplimos nada. Sí, la gente piensa que igual te compras el bote de proteína y con eso ya vas a estar musculoso. Ujú, La proteína es para poder llegar al requerimiento proteico, sí, porque es difícil la fuente. Imagínate comerte por comida 4 o 5 huevos, son 4 comidas al día, son 20 huevos al día, o sea, es como que un poco difícil y sostenible y peor llevarlo a lo largo de la vida. ujú, Entonces, esto te ayuda a complementar esto. Em, Hay muchos, a nivel industria también, tú te vas a Estados Unidos y ves así perchas gigantes de miles de cosas y claro, a ellos les interesa vender. Depende de qué país eres, depende qué déficit puedes tener. No es lo mismo Ecuador que el Mediterráneo, que ellos comen mucho pescado azul, nosotros casi no. Entonces nuestra fuente de omega 3 es mucho más baja. ujú, Si pasado los 45 años tenemos un déficit de vitamina D, que también te recomiendan suplementar por la edad. Si eres mujer que tienes problemas de anemia, obviamente tienes que suplementar con hierro. Eh, Todas las personas por COVID no teníamos mucho contacto con el sol, ujú, todos tuvimos déficit de hierro. Si tienes una inmunopatía, perdón, de vitamina D, si tienes una inmunopatía necesitas, he encontrado estudios de que la vitamina D te puede aportar. Si tienes problemas de piel, la vitamina A, el asunto del acné, si tienes problemas de ojos, también va. Entonces es como que muy general, pero igual, personas posmenopáusicas, lo que es el magnesio, lo que es el ujú. zinc, el selenio, que como dices, no tienen ya las mismas propiedades e incluso la industria y también los congelados. Comer de comida congelada, que es cada vez es más, nos hacemos más de primer mundo en ese sentido, pero los congelados te bajan también los minerales. Ok. Entonces, tu cuerpo te va a avisar. eh, Hay exámenes en los que tú puedes ver cuál es tu déficit o síntomas y signos, pero por ejemplo, de cajón, el omega 3, un multivitamínico, si haces deporte, si necesitas un extra que no te aporta la Ujú, alimentación, vitamina C. ujú. ¿Qué tipo de examen o cómo se llama el examen para Es más un o examen, menos? es una química sanguínea, o sea, Ok. tú vas chequeando qué minerales Es un tienes, por examen ejemplo. general, o sea, Sí, tú dices, voy, quiero hacerme ver sí. cuántas vitaminas tengo en mi cuerpo. No específicamente, sino el médico puede ver. Ok. Sí, puede ver, pero por ejemplo, si tú eres vegetariano, eres vegano, obviamente vas a tener un déficit de vitamina B, entonces hay que aportarte de una forma Ujú, externa. Entonces, simplemente tú dar como que la anamnesis que se llama médicamente, uno ya puede ir viendo por dónde va. ok. Deportistas míos o personas de gimnasio se van de cajón con ciertos medicamentos como es omega 3, vitamina C, de cajón. Ujú, Ya de ahí vamos viendo qué es lo que van necesitando aparte de eso. ujú, Caída de cabello, buscar el porqué de la caída de cabello, si está opaco o no. Entonces, irnos más o menos por ahí. Hay algunos que son innecesarios, mm, hay otros que son necesarios, ok, pero hablarlo de forma general es un poco difícil. ok. Y este tema del omega 3 me gustaría más o menos entenderlo porque, como te digo, es algo que en lo personal he sentido que me ha ayudado a nivel muscular, mental. Incluso siento que estoy más lúcido en cuestión de pensamientos, al menos si es que descanso bien, obviamente. Pero, ¿cuál es la diferencia entre consumir el omega 3 solo el suplemento, y con el 369? Bueno, depende tu requerimiento, pero Ok. cada vez vienen ya más el 3, 6 y 9. O sea, es Es un como que más complemento completo. más pepa, digamos así. Sí, es Así. como que más completo y Sí. también hay Ok. porcentajes. Entonces, también
a veces para llegar te piden, tómese 5 pastillas, o tómese 4 pastillas, o tómese una pastilla, también va a depender de la concentración. El omega 3 es un lubricante excelente para articulaciones, piel, cabello, en pacientes que tienen esta piel súper seca, que ninguna crema le pega, que los tratamientos como que causa algún efecto y no el deseado, le mandamos suplementación de omega 3, vitamina E y mejora muchísimo el asunto de la piel en cuanto a resequedad. Ok. Personas con inmunopatías, pacientes con colesterol, porque obviamente es un colesterol bueno que tú estás aportando al cuerpo, te ayuda para mucho, Ujú, mente, ujú. digestión, o sea, realmente va bastante bien. O sea, mi mascota también consume omega 3. Sandra, ya para ir cerrando, me gustaría, esto va a título personal, estamos, siempre digo que el autocuidado es una parte integral, ¿no? Entonces vamos a la parte física, al complemento siempre personal de todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces me gustaría saber tú cómo cuidas también esa parte mental, espiritual, ¿tienes algún, no sé, crees en algo más allá de esta parte tangible, algo metafísico que te ayude a tener también ese cuidado psicoemocional de ti, cómo lo haces, cómo lo manejas? Mira, yo soy de religión católica. Ujú, Me encanta porque es algo que me ha heredado mi familia. Y para mí mi familia es lo más importante, es el regalo más grande que la vida me ha dado. Si los que me siguen en redes se podrán ver que tengo una familia maravillosa. Y al tener un ser supremo, yo soy súper grata con él. ujú, Le agradezco todo lo que me da. Soy feliz con lo que tengo, porque todos los seres humanos queremos más. Y estar buscando la felicidad en lo que no tienes, dejas de vivir tu momento. Soy muy consciente de la pandemia me hizo darme cuenta lo vulnerables que somos. Hoy estamos, mañana no. Soy muy desprendida de lo material, muy desprendida, soy muy mano abierta y eso me regresa siempre y siempre he sido. Siempre hay dinero en mi cartera, pero siempre he sido de dar, he sido súper mano abierta y el universo me retribuye, la verdad. Soy muy descomplicada, soy muy amorosa. Amo lo que hago, amo mi profesión, amo a mis perros, les cuido, o sea, todo lo que hago, hago con amor y eso también me retribuye porque a la gente le gusta y vuelve. Competía con mucha pasión, mis pacientes también me encanta trabajarles a ellos. No soy muy comercial, soy muy feliz porque conservo mi parte médica, mi parte humana, no me puse los dólares en la mente ni en los ojos, la verdad, pero sin embargo atraigo muchos pacientes porque les gusta mucho mi trabajo y yo creo que ser agradecida. No todo es felicidad, a veces dice, claro, ponen en redes lo que se vende, ¿no? Pero atrás de las redes de todas las personas hay lágrimas, hay enfermedades, hay sufrimiento, pero es como tú puedes afrontar eso o cómo tú te puedes adaptar. Usar lentes, usar audífonos, usar muletas. Ahora tuve una lesión deportiva, me tocó moverme con muleta, me tocó dejar el gimnasio, pero no me hace falta, no lo veo así como que desesperante. Y le hace falta, sí, pero sé que voy a estar bien, que tengo que cumplir mi proceso. No me amargo por eso. Soy muy práctica, soy muy simple. Hay solución perfecto, hagamos. No hay solución, ujú, no hay. O sea, ya no hay, ya, finadito. Entonces, sí, ser un poco más simple en ese sentido me ha dado mucha felicidad, mucha estabilidad. Todos nos podemos quebrar, pero todos esos caminitos, esos baches, esas piedras, me han hecho ser descomplicada y más tranquila. Y yo creo que eso es la clave de toda la persona que está aquí, como persona, como profesional, como amiga, como novia, como hija. Y es lindo porque eso también hemos transmitido en casa, entonces en casa también se lleva ese mismo ambiente y por eso es que nos llevamos súper bien. Creo que me respondiste más que nada de Más las preguntas. desesperado. Sí, sí, sí. Sí. Y yo te agradezco mucho, Sandra, por tu tiempo. De verdad, nada, esperaba mucho esto a título personal. Como te digo, siempre los invitados para mí son algo importante porque la conversación es para mí y obviamente la gente que ve y escucha el programa, pues espero siempre que saquen algo positivo y que les guste lo que aquí se conversa, ¿no? Como digo, es más que una entrevista, es una conversación. Nuevamente, muchas gracias por tu Ahora yo tiempo. te hago una pregunta. Claro. ¿Por qué me invitaste? Me gusta ¿Qué mucho, viste que te llamó la me atención? gusta me gusta mucho el tema este de la medicina en sí, como te digo, quizá también estoy en una época donde, te juro que si capaz de empezar el podcast unos 5 años atrás, ni bola hubiera parado porque no estaba como que en sintonía con este tipo de información hoy en día.
Ahora, yo siempre digo que el tipo de invitados que traigo es porque a mí me interesa. En este caso fue aprender de la parte de salud, de la parte física. Veo que también hacías culturismo y todo eso. Hace no mucho tiempo le cogí este gusto al CrossFit, pero un gusto así, más allá del objetivo final, es el objetivo diario de sentirme cada que voy al CrossFit es como que descargado, con energía, con ganas de más y todo ello. Entonces vi que complementabas mucho esas cosas y que mucha gente, mi mami te ha conocido, yo no sabía. Entonces me dijo que chévere, que sí he escuchado de ella, es una buena doctora y todo eso. Entonces dije, le atiné. Pero sobre todo lo que transmitías en redes, a mí me llama mucho la atención la gente que transmite su carrera con pasión y eso se nota. Y entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y más bien gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Ay, Sí. gracias a ustedes. Y no sé, nuevamente, gracias por tu tiempo. Si quieres decir algo finalmente, pues Pues nada, que si en algo sirve este conversatorio, pues en buena hora. No tenemos la verdad, no tenemos toda la información, realmente son temas súper grandes y uno siempre aprende, ¿no? Yo doy clases también a nivel médico, pero ya de especialidad, por eso digo, el pregrado no me gusta, pero sin embargo sí me gusta como speaker de marca enseñar a mis colegas, porque digo, para todos sale el sol. A veces me dicen, no es, ¿por qué da tanta información? Digo, o sea, da igual, o sea, el gusto es diferente, los pacientes son diferentes, o sea, hay muchos factores, ¿no? Y siempre aprendemos algo. Entonces, si en algo les puede aportar, pues muchísimas gracias. Y en redes igual siempre estamos contestando alguna duda, porque muy allá de la profesión, también mi intención ha sido educar, porque la información que hay en cien redes por no ciento siempre es la total. certera. Yo competí precisamente porque quise aprender y aprendí muchísimo. No pensé que tenía nivel para ganar muchos concursos, pero fue era tan ávida de información que quise hacerlo en mi cuerpo y aprendí muchísimo. Y sé lo que vale, lo que no vale, lo sostenible, lo que no, lo que nos venden, real y no real. Entonces, toda esa experiencia también me ha gustado transmitir en cada entrevista, en cada invitación que me han hecho. Y muchas gracias. No, a ti, Sandra, nuevamente muchas gracias. A la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya gustado, como Sandra dijo, y siempre digo al final de cada episodio, no se queden con lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguen, saquen sus propias conclusiones y qué mejor también complementar lo que tú dijiste, que cada caso es un caso en particular, tanto en la parte física como en la salud mental, así que no hay una receta que funcione para todos. Siempre recurran a la información individual, ¿no? Y recordar eso, cada caso es un caso. Y nada, pues espero que les haya gustado. Denle like, compártanlo, dejen sus comentarios, síganle a Sandra en sus redes, que te pueden encontrar como. Doctora Sandra Patiño, tanto en Facebook como en Instagram, son las 2 plataformas que yo ocupo. Ahí está. Entonces, cualquier consulta, ahí tiene. Así que eso es todo. Nos vemos la próxima.